En esta ocasión nos toca hablar de uno de los mejores boxeadores de la historia de Gran Bretaña. Gran Bretaña que ha dado una cantidad increíble de campeones mundiales, ¿no? En todas sus categorías. David Haye, el Haymaker, fue campeón mundial crucero y campeón mundial pesado. No hay muchos boxeadores en la historia que hayan sido campeones mundiales en crucero y en pesado. O que hayan triunfado en categoría crucero y hayan sido campeones mundiales también en la categoría de pesado. Se me viene a la cabeza Evander Holyfield en los fines de la década del 80 y principios de la década del 90. Evander Holyfield fue campeón mundial crucero y campeón mundial pesado, el estadounidense. Uno de los mejores de la historia, Evander Holyfield, ¿no? Y el último caso de Alexander Usyk. Alexander Usyk fue campeón absoluto en la categoría crucero y campeón mundial pesado. En este momento, el 19 de julio, va a dirimir, si se quiere, su reinado ante más de 90.000 espectadores en Wembley contra Dinamita, contra Daniel Dubois. Hoy la esperanza y la cara visible del boxeo de Gran Bretaña en este momento, porque es la joya, la estrella del boxeo británico. El Haymaker David Haye, 28 ganadas, 26 por la vía rápida, 4 derrotas y ningún empate. Aparece en la gran escena David Haye del boxeo mundial en diciembre de 2005. El 16 de diciembre de 2005 aparece en la gran escena. Boxeador potente, rápido para atacar, rápido para cortar distancias, rápido para retroceder y salir del peligro. Un boxeador que hacía la transición muy rápida entre retroceder y atacar de nuevo, con potencia, muy habilidoso. Trabajaba con la guardia baja cuando tenía que trabajar con la guardia baja, trabajaba con la guardia alta cuando tenía que trabajar con la guardia alta, y todo eso con el quilaje que tenía. Porque no es lo mismo ser habilidoso, ser rápido, ser eficaz de categoría mediano para abajo que de crucero para arriba, un crucero, un pesado. No es lo mismo. Y eso fue lo que lo destacó a boxeadores como el Haymaker, David Haye. Para mí uno de mis ídolos, yo tengo dos ídolos nomás en el boxeo, que son David Haye y Sergio Maravilla Martínez, que vamos a hacer un análisis de él. David Haye, como te digo, aparece en los grandes planos del boxeo internacional, del boxeo mundial, recién cuando asomaba la cabeza, asomaba el pico, el 16 de diciembre de 2005, cuando le gana al ucraniano Alexander Gurov. Solamente 45 segundos necesitó David Haye para noquear con un 1-2 rápido al ucraniano y quedarse con el título europeo de la categoría crucero. El 17 de noviembre de 2006, Giacobbe Fragomeni, el italiano, sube al cuadrilátero con la número 8 del Milan, de Gattuso. Busquen el video si quieren en YouTube. Le gana por nocaut en el noveno asalto y retiene el título crucero de Europa, el título crucero de la EU. En 2007 debuta en peso pesado contra Tomasz Bonin, el polaco, el 27 de abril de 2007. Ese día debutaba en peso pesado de David Haye y no le pesó la responsabilidad. Arrancó torcido el combate para David Haye porque le propinó una derecha, una izquierda, una gran combinación de golpes Giacobbe Fragomeni, y en un momento da vuelta al pleito David Haye, saca una mano salvadora, y con esa mano salvadora le propina una cantidad de golpes que no lo dejaba ver. Se agachó Giacobbe Fragomeni y comenzó el conteo del árbitro. Lo cortó acá y lo cortó acá. David Haye a Giacobbe Fragomeni no pudo seguir el combate, dio vuelta al combate. Ya ahí asomaba que era cosa seria David Haye. El noviembre de 2007 le gana al mejor crucero que había en ese momento en el mundo, que era el francés Jean-Marc Mormerk, que después en 2010 sube a pesado y pierde contra Vladimir Klitschko. Muy bien, no le daba para pesado, simplemente para crucero. Para crucero andaba bien Mormerk, el francés, para pesado no. En marzo de 2008, una gran pelea en Gran Bretaña contra el galés Enzo Maccarinelli. Solamente necesitó 3 rounds David Haye para ganarle a Enzo Maccarinelli. Enzo Maccarinelli lo sobraba, lo provocaba, se reía de David Haye. Hasta que en el tercer asalto de esa pelea de unificación de títulos mundiales de la categoría crucero,
Eso Maccarinelli da un paso en falso para atrás, trastabilla y aprovecha a David Haye como león o tigre en busca de su presa y le empieza a propinar golpes contundentes, con derecha, con izquierda, ascendentes, boleados, conectan el mentón y se cae Enzo Maccarinelli. Cuando se quiere levantar, se levanta, se bambolea, el árbitro lo ayuda, lo agarran y eso fue un knockout en el tercer asalto para el Haymaker David Haye, el león británico. En aquel momento, en su máximo esplendor. Gran Bretaña en algún momento con David Haye pensaban que tenían al próximo Mike Tyson. De hecho, tuvo grandes peleas. En 2008 pelea en su segundo combate empezado contra Monte Barrett, también lo noquea y muy bien en el quinto asalto. Y ya después, en noviembre de 2009, viene uno de los grandes combates de la historia, yo creo que top 10 de los combates históricos del boxeo a nivel mundial, que fue la pelea contra Nikolai Valuev. No por el pasaje de la pelea en sí, por el round 1 al round número 12, no por el pasaje, no por la emoción que tuvo la pelea, sino por la diferencia que había, diferencia de peso y diferencia de altura. Estamos hablando de la pelea de David Haye contra Nikolai Valuev, el ruso, el 7 de noviembre de 2009. David Haye, 1,91 m con 95 kilos. Y Nikolai Valuev, 2,13 m con 145 kilos. Había como 50 kilos de diferencia, y bueno, 50 kilos de diferencia, y en cuanto a centímetros, había 10 hasta 2 metros 1, 22 centímetros de diferencia entre Nikolai Valuev y David Haye. Así todo, a Nikolai Valuev su alcance de brazos, su altura, su peso le generó un efecto contraproducente, porque era lento, tosco, no tenía reacción, no tenía reflejos, y se enfrentó a un rival que era totalmente todo lo contrario. Rápido con las manos, rápido para defenderse, rápido para atacar, entraba y salía, era una luz, Nikolai Valuev no lo veía. De esa manera, arriba del cuadrilátero, en aquella noche, trabajó David Haye. De esa manera trabajó, hasta el round número 11. Todos los rounds trabajando de la misma manera y desgastándolo a Nikolai Valuev. Hasta que Nikolai Valuev llegó al round número 12 cansado. Le pesaba el cuerpo. Todo ese quilaje ya a Nikolai Valuev le molestaba, le pesaba. Lo conectó, lo tocó por todos lados David Haye a Valuev. Y en el round número 12 casi lo voltea. Imagínense lo que hubiese sido 146 kilos resonando arriba del cuadrilátero, que de hecho no pasó, entre Valuev y David Haye. David Haye le conecta a la derecha acá y trastabilla, casi se cae Valuev. Y cuando casi trastabilla, David Haye aprovecha el vendaval de golpes como para ver si lo podía voltear. No lo volteó, lamentablemente para Haye. Y le ganó por puntos de decisión unánime, y de esa manera David Haye, que venía a ser campeón mundial crucero, ahora era campeón mundial de los pesos pesados por la Asociación Mundial de Boxeo. Hizo 2 defensas exitosas en abril de 2010 contra John Ruiz, que ganó por nocaut técnico en el primer asalto. John Ruiz, que supo ser campeón del mundo allá por el año 98, 99, 2000, 2001. John Ruiz, que ya estaba en el último prime de su carrera. David Haye le da una chance optativa, va y le gana en Inglaterra. La segunda defensa exitosa fue en noviembre de 2010 contra Adley Harrison. También le gana por nocaut técnico en el tercer asalto. Adley Harrison, que años más tarde, yo creo que en el 2012, 2013, pelea contra Deontay Wilder y pierde por nocaut en el primer asalto, cuando Deontay Wilder empezaba a hacer cosas serias y empezaba a dar sus primeros pasos en el máximo nivel de los pesos pesados. Y bueno, el 2 de julio de 2011, en esto de ir saltando obstáculos, ir saltando vallas, ir saltando peldaños en la escalera, para David Haye llega otra gran chance. Ya había sido campeón mundial pesado de la AMB, tenía ese título en sí, y lógicamente tenía que ir a una pelea de unificación de títulos. A ver, lógicamente Vladimir Klitschko con Vitaly Klitschko no iban a pelear nunca en la vida, porque los dos hermanos ucranianos le habían prometido a la madre que nunca se iban a enfrentar entre ellos. Por lo tanto, Vladimir Klitschko era campeón mundial pesado de la FIB y de la OMB, de la OIB, que es el quinto título de discordia.
pero de la Organización Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo. Era campeón Vladimir Klitschko, Vitaly Klitschko era campeón mundial pesado del Consejo. En marzo de 2011 le había ganado por nocaut en el primer asalto al cubano Odranier Solís. Y Vladimir Klitschko, bajo una lluvia en Hamburgo, en Alemania, el 2 de julio de 2011, le gana a David Haye por puntos en decisión unánime. Un David Haye que en el round quinto, el round 6, saca una gran derecha por arriba y lo conecta a Vladimir Klitschko, esquiva 2, y más que eso en el combate no hizo. Después toda la pelea la dominó Vladimir Klitschko de principio a fin, con ese estilo aburrido, autómata de Vladimir Klitschko, que era el 1-2 y el gran jab que tenía. Con eso, con muy poquito, más la altura y el alcance de brazos, y un boxeador que era muy difícil llegarle, a Vladimir Klitschko, le ganó bien a David Haye, le arrebata el título mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Ya en julio de 2012, da la sensación a veces que cuando no hay títulos mundiales en juego, en Inglaterra hacen grandes peleas entre boxeadores que están en su máximo nivel pero no son campeones mundiales. Enfrentaba a Derek Chisora. David Haye lo noquea en el quinto asalto con un gran marco de público en el estadio de West Ham, y ya no vuelve a pelear hasta enero de 2016 porque estaba lesionado David Haye. Y uno se preguntaba, ¿no? Es mi ídolo, yo siempre miré toda la carrera de David Haye. Uno se preguntaba si iba a volver a ser el mismo. Potente, habilidoso, talentoso, esquivar los golpes del rival y contragolpear y ser eficaz, generar un daño al rival. Bueno, Mark de Mori, el australiano, el 16 de enero de 2006, ya estaba más gordo, ya estaba más pesado David Haye. Se movía muy lento arriba del cuadrilátero. Pero, como le gana por nocaut en el primer asalto a Mark de Mori, yo digo, bueno, debe conservar la potencia, pero no la velocidad y la habilidad. Enfrenta a Arnold Jerjak, el suizo, en mayo de 2016. Le gana también muy fácil, por nocaut. Y bueno, lamentablemente después, el 4 de marzo del 2017 y el 5 de mayo de 2018, pelea 2 veces contra Tony Bellew. La primera pelea contra Tony Bellew fue una pelea muy pareja hasta el final, de una pelea tipo guerra, tipo batalla, donde los dos se conectaban muchísimos golpes. Uno se preguntaba cómo los dos se mantienen de pie con tanta cantidad de golpes que se conectan entre ellos, entre Tony Bellew y David Haye, hasta que Tony Bellew saca un cruzado que lo conecta a David Haye, se cae y lo saca del cuadrilátero. No se pudo levantar e inclusive lo tuvieron que ayudar a subirse al cuadrilátero de nuevo a David Haye. Y en la segunda pelea, en mayo de 2018, en el quinto asalto, Tony Bellew lo vuelve a noquear a David Haye. Para mí, ahí se terminó la carrera, y de hecho se terminó la carrera del Haymaker. Uno de los grandes campeones que tuvo la historia del boxeo británico, que no volvió a ser el mismo a partir de 2016, cuando volvió al campo rentado, porque ya él no era el mismo, estaba pesado, la habilidad no era la misma, la potencia no era la misma, la habilidad no era la misma, el entrenador ya no era el mismo. El entrenador que lo ayudó a David Haye, que lo ayudó a llegar a donde llegó, campeón mundial crucero, campeón mundial pesado, la unificación de títulos contra Vladimir Klitschko, fue Adam Booth, su gran entrenador británico él, y ya en 2016 tenía el mexicano radicado en Estados Unidos, creo que es Ismael Salas. Para mí no, la exigencia ya no era la misma. Y él no era el mismo. Uno de los grandes campeones mundiales pesados que tuvo la historia de Gran Bretaña. Uno piensa en Frank Bruno, en Lennox Lewis, en Anthony Joshua, en Tyson Fury, en Daniel Dubois. Seguramente va a venir con el tiempo Moses Itaúma, que pinta para bien, tiene una habilidad tremenda. Y David Haye se mete en ese grupo selecto, se mete en el máximo nivel de la historia del boxeo británico, más precisamente del peso pesado. David Haye está ahí adentro. Es uno de los grandes de la historia, no solamente del boxeo en general de Gran Bretaña, sino uno de los grandes pesos pesados que dio Inglaterra. Dicho esto,
Síganos en los próximos videos. Contamos toda la historia del Haymaker de David Hay. En el próximo video vamos a contar la historia de otro de nuestros ídolos, Sergio Maravilla Martínez. Síganos también en las redes sociales.